de forma segura y responsable, más allá de la finalidad de su uso. Primero que nada, Fede dio una gran introducción de lo que es uno de los bloques más importantes de la comunidad canábica. La idea ahora va a ser, para quienes ya vinieron a otros ciclos o escucharon la charla sobre comida canábica o el taller en la expo en la Costa Cannabis, vamos a hacer ahora un breve resumen en bloques de los conceptos teóricos más importantes a la hora de pensar la comida canábica, y después queríamos abrir el espacio para hacer una especie de consultorio canábico, de poder hacer una ida y vuelta de preguntas con el público sobre dudas que les puedan surgir para poder preparar comida canábica, como ya les había dicho, de forma segura. A mí me gusta pensar a la comida canábica o a su contenido teórico en tres grandes bloques. El primer bloque, y uno de los más fundamentales, es justamente los compuestos activos que encontramos dentro de la planta de cannabis, que van a ser los responsables no solo de los efectos vía inhalatoria, ya sea fumando o vaporizando, sino que también van a ser los responsables de los efectos en la comida canábica, porque ahí hay algo que me gusta siempre desmenuzar, y es: la comida canábica no tiene por qué ser ni predecible, ni tiene por qué sentirse como trabajar a ciegas. No sé si a quienes hayan hecho alguna vez comida canábica les ha pasado de sentir, de no saber qué efectos va a tener la comida canábica, de no saber cuánto hay que usar, de no saber por ahí qué temperatura darle, o cuáles son los procedimientos que tenemos que llevar a cabo para poder preparar una comida canábica, y romper un poquito con el famoso cliché de los brownies locos, porque la realidad es que cualquier comida, absolutamente cualquier plato, se puede preparar en su forma canábica. Obviamente para algunos habrá técnicas mejores que para otros, ¿sí? Lo interesante de la comida canábica es que a mí no me gusta dar recetas explícitas, porque cada receta se puede relacionar en función de los objetivos. Uno tiene que pensar primero cuáles son los objetivos de esa experiencia de comida canábica que desea tener, ya sea si uno quiere buscar efectos más eufóricos o activos, o efectos más sedantes, relajantes, y todas las distintas notas de efectos que podemos ir encontrando, no solo en las distintas genéticas que lo notamos cuando lo fumamos. Fede ya hizo una introducción súper importante también sobre todo lo que es el efecto séquito y la importancia de volver a incorporar, que esto lo tomo de la charla, de volver a incorporar los terpenos que perdemos en la descarboxilación a la comida canábica para poder lograr este efecto séquito, ¿sí? Porque básicamente lo que plantea es que el consumo de los compuestos presentes en la planta de cannabis en conjunto trae beneficios por sobre el consumo de cada uno de los componentes por separado. Bueno, entrando un poquito en lo que es el primer bloque, que sería el de los compuestos activos, tenemos dos compuestos activos principales en la planta de cannabis. Lógicamente hay muchísimos compuestos de interés farmacológico, interés medicinal, pero los que nos van a interesar para la comida canábica en particular son los terpenos, que ya Fede estuvo explicando en detalle y muy bien de qué se tratan, y los otros son los cannabinoides, ¿sí? Tenemos muchos cannabinoides en la planta, pero los dos más importantes, por su concentración, por sus propiedades, y porque también son los más estudiados, son el THC y el CBD, ¿sí? Cada uno de estos cannabinoides, como ya se había comentado antes, en la planta se sintetizan en lo que se llama el estado ácido, ¿sí? Que va a significar que el cannabinoide va a tener una letra A al final del nombre. En vez de THC, el cannabinoide ácido, la versión ácida, es el THCA. Lo mismo con el CBDA. En la planta se sintetizan en esta forma. ¿Por qué? Porque las moléculas ácidas se caracterizan en la química orgánica por algo que se llama un grupo carboxilo. De ahí viene el nombre de descarboxilación, ¿sí? ¿Y por qué es importante en la comida canábica descarboxilar? Porque los cannabinoides ácidos no pueden traspasar la membrana hematoencefálica y no pueden, o la barrera hematoencefálica, y no pueden ingresar al sistema nervioso central, empezar a ejercer efectos psicoactivos, ¿sí? Ambos cannabinoides pueden ejercer efectos psicoactivos desde el sistema nervioso central, ¿sí? La psicoactividad hace referencia justamente a aquella actividad que se da desde el sistema nervioso central para el resto del cuerpo, y en este caso la diferencia entre el THC y el CBD
es que ambos son psicoactivos, pero el THC es el compuesto psicotrópico, es el que le podemos asociar los efectos del famoso PE. Ahora, hay algo interesante con los cannabinoides que me gusta siempre poder nombrar en las charlas, que tiene que ver con justamente el efecto séquito y el consumo de un derivado que contenga más que un solo compuesto aislado. Es decir, erróneamente, quizás en el consumo recreativo, nosotros pensamos en buscar muchas veces concentraciones muy altas de THC para poder tener el efecto más potente de todos. Pero hay una realidad, y es que hay muchísimos beneficios de consumir CBD dentro de una perspectiva de consumo recreativo también. Entonces también quiero incentivarlos, y sobre todo en la comida canábica, el CBD tiene propiedades muy interesantes que nos pueden ayudar a contrarrestar efectos negativos de dosis muy altas de THC, que si alguna vez le pasaron, saben que no es nada grata la famosa pálida con comida canábica, que de hecho es mucho más difícil que regular que al fumar, porque no, al fumar o vaporizar siente los efectos al instante. Sin embargo, cuando come comida canábica, los efectos son mucho más retardados, y entonces uno tiende a redosificar antes que los efectos se hayan justamente generado en el cuerpo, y terminamos consumiendo más de lo que necesitamos. Entonces, tenemos el primer bloque de compuestos activos, que, como ya les había dicho, son todos los terpenos y en combinación con los cannabinoides. Ahora, habíamos charlado un poquito de qué es la descarboxilación y por qué es importante para la comida canábica, para que puedan generar un efecto psicoactivo de nuestro cuerpo. Cuando nosotros fumamos o vaporizamos, los cannabinoides se descarboxilan al instante y por eso genera efectos. Sin embargo, si nosotros vamos a hacer comida canábica, tenemos que prever la cuestión de la descarboxilación. ¿Cómo se descarboxila? Particularmente está estandarizado, es decir, ya está estudiado y se estandarizó que la mejor técnica de descarboxilación es aquel mecanismo de temperatura controlada. ¿Sí? La realidad es que el horno a gas no es la mejor opción para descarboxilar. Lo mejor o lo ideal sería un horno eléctrico o algún tipo de sistema con control de temperatura. De esta forma, nosotros vamos a eliminar el grupo carboxilo de la molécula de THC o de CBD cuando nos exponemos a 110 grados Celsius durante 40 minutos. ¿Sí? Ahora, al THC en particular le pasa algo cuando nos pasamos de temperatura, pero también el THC reacciona a la luz del sol y al contacto, bueno, a la luz en general y al contacto con el oxígeno prolongado en el tiempo, es decir, el almacenado. ¿Sí? No sé si alguna vez alguien pudo conservar algunas flores de alguna planta de cannabis durante varios meses, inclusive llegando a un año, y vamos a notar que esas flores perdieron mucho el vigor del color verde, perdieron mucho la potencia del aroma, justamente porque se evaporaron la mayoría de los monoterpenos, y también los efectos se van a volver muchísimo más sedantes. ¿Por qué? Porque el THC, frente a un exceso de temperatura o en contacto con el oxígeno también, el THC se va a oxidar y va a formar un nuevo cannabinoide. ¿Sí? ¿Vieron cómo se oxida la manzana o cómo se oxida el metal? Bueno, los cannabinoides también se oxidan. Entonces, ¿qué propiedades tiene el CBN? Bueno, principalmente en combinación con el THC es fuertemente sedante. ¿Sí? Entonces, no sé si alguna vez les pasó que prepararon comida canábica y de repente les dio mucho sueño. Puede ser por distintos factores, o son flores que estaban almacenadas hace mucho tiempo, o se pasaron de temperatura en las preparaciones. Habrán notado, en realidad, que 110 grados durante 40 minutos es una temperatura muy baja para lo que es el horno a gas. ¿Sí? Entonces, para descarboxilar, normalmente preferiríamos una temperatura menor que la del horno a gas. Por eso optamos por un hornito eléctrico y las exponemos a las flores picadas a 110 grados durante 40 minutos, y después las flores ya van a estar listas para consumir y dar un efecto psicotrópico un poco más activo, que también, si queremos potenciar el efecto más eufórico y activo del cannabis, no necesariamente tenemos que estar usando una genética sativa. ¿Sí? Hoy en día ya no encontramos ni siquiera sativas puras o índicas puras. Ya la realidad es que en sí lo que va a configurar los efectos de la genética va a ser el perfil de compuestos activos, de terpenos y de cannabinoides. Lo que hace referencia a sativa o índica tiene que ver más con la estructura de la planta, la forma de las hojas, cómo crecen los tallos,
y tiene que ver con otro tipo de categorías que no tiene tanto que ver con los efectos como si tienen que ver con compuestos activos. Entonces, el CBN va a tener, al igual que el THC y el CBD, un montón de propiedades medicinales para aprovechar, es decir, antiinflamatorio, antibiótico, el CBD es antiemético, reductor de náuseas, el CBN también, el THC es orexígeno, es decir, estimulante del apetito, esa característica creo que la conocemos. Entonces, cuando nosotros vemos una receta en internet, ¿sí? Y la receta te dice que primero descarboxiles las flores a 110 grados durante 40 minutos. Veo algunas recetas que dicen en horno bajo durante 40 minutos y la realidad es que es temperatura por demás, porque el horno bajo el horno gas está en 150 grados, 140 grados, entonces estamos dando muchísima más temperatura. Si a esas flores encima después las pasamos por manteca a fuego bajo durante, he leído recetas que dicen hasta 6 horas, que la verdad es una locura, no se necesita tanto tiempo. Ahora vamos a hablar también de técnicas sobre cómo preparar bases grasas. Cuando nosotros le damos más temperatura después de la infusión de la manteca y después encima lo preparamos, no sé, por ejemplo para el brownie, para llevar al horno a 200 grados durante 25 minutos, le estuvimos dando 3 periodos prolongados de cocción. Por lo tanto, la gran mayoría del THC, no toda, pero una buena parte, va a haberse oxidado a CBN a esa altura. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de ese formulado en particular? Bueno, efectos fuertemente sedantes o somníferos. Que si este es el efecto buscado, adelante, es la metodología a seguir. Yo no quiero plantear como que hay una única forma o metodología de hacer las cosas. Simplemente considero que la información es poder y si nosotros queremos poder preparar algo que vaya a tener efectos sedantes, sabemos que tenemos que seguir determinados pasos. Pero si quisiéramos tener efectos más eufóricos o un poco más activos, no solo tenemos que jugar con los terpenos, que en el caso del sedante podemos jugar con el mirceno, que tiene una característica también interesante en conjunto con el THC, y es que potencia los efectos del THC frente a dosis menores. Entonces también hasta podemos jugar con el uso de los terpenos en formulados de comida canábica para, si se quiere, economizar las dosis de THC o de CBD necesarias porque potencia la intensidad de los efectos. Más allá de que el mirceno es un terpeno sedante relajante, también potencia la intensidad del THC. Entonces, si quisiéramos un formulado más sedante, podríamos optar por linalol, mirceno, CBN, que es este producto de oxidación de THC, y THC. Y siempre recomiendo acompañar el consumo de THC, aunque sea con una pequeña dosis de CBD, porque ayuda a regular un montón de efectos negativos que puede tener justamente dosis muy altas de THC. En paralelo a eso, si quisiéramos tener un efecto más eufórico o más activo, tendríamos que exponer a las flores únicamente al proceso de descarboxilación de 110 grados durante 40 minutos. Y evitar, primero, que sean flores que estén almacenadas hace mucho tiempo. ¿Cuál sería la forma de preservar las flores para evitar que esto se hace mucho los competidores de copas? No sé si acá hay algún cultivador o cultivadora que compita, pero hay muchas veces que la época de cosecha es en abril y las copas son en noviembre, diciembre o enero. Entonces, ¿cómo hacemos para preservar los aromas de la planta, los terpenos y los cannabinoides, es decir, los efectos de la genética durante tantos meses? Bueno, se evita el contacto con el oxígeno. ¿Cómo hacemos esto? Sellando las flores al vacío. Y se baja la temperatura también para ralentizar este tipo de reacciones o disminuirlas. Entonces, se almacenan al freezer y selladas al vacío las flores para poder prolongarlas por un tiempo largo. Y también para poder preservar esos efectos más bien activos, que acá también importa el punto de corte de la planta. Porque cuando la planta está con los tricomas de color blanco, que son todos esos puntitos brillantes que uno ve en las flores, la gran mayoría de los cannabinoides están en estado ácido. Y a mi perspectiva personal, son gustos personales, para mí ese es el punto ideal de corte, en el tricoma blanco. A medida que va madurando la flor, el tricoma se pone de color amarronado o ámbar. Entonces, si se miran con una lupa, hay lupas para tricomas que son fáciles de conseguir. Si tenemos muchos tricomas de color ámbar, eso indica que una parte del THC se puede ya haber descarboxilado en la planta, es decir, que si después lo sometemos al calor se va justamente a oxidar.
o puede ya haberse oxidado directamente en la planta por las vías de contacto con el oxígeno y por vía lumínica también, por la luz o la luz del indoor en todo caso. Entonces, si quisiéramos un efecto un poco más activo, tendríamos que tener un punto de corte relativamente temprano, de tricoma blanco, descarboxilar a 110 grados durante 40 minutos y evitar que tome más temperatura las flores para evitar justamente la oxidación del THC. Y eso lo podemos combinar con terpenos como el limoneno, a la cáscara de los cítricos, además de los perfiles de terpenos de la terpenoteca que ya introdujo bastante bien y en profundidad Fede. Podemos jugar con el limoneno, con el pineno también y con únicamente el proceso de descarboxilación a 110 grados durante 40 minutos. ¿Esto qué implicaría? Preparar la comida sin cannabinoides, descarboxilar las flores por otro lado, y les voy a dar ejemplos para que tomen algo puntual. Podríamos esas flores ponerlas en un baño María súper bajito a 60 grados, porque no queremos que la temperatura queremos que suba un poquito solo para facilitar la disolución de los cannabinoides en la materia grasa. Pero no queremos que la temperatura siga afectando los procesos químicos o que llegue a oxidar al THC. Entonces lo que vamos a hacer es exponerlo a 60-70 grados como máximo durante una hora en un baño María bajito con las flores que ya estaban descarboxiladas. Esto si usamos flores. También podemos usar concentrados o extractos, que ese es un mundo enorme, un mundo aparte del tema de las extracciones, pero también para que sepan que en realidad utilizar extracciones es casi que lo ideal en la comida canábica. ¿Y qué podemos hacer con este aceite que preparamos? O manteca, o aceite de coco, si acá cualquier materia grasa es válida. Diría que casi cualquiera, menos la leche, más allá de que se sorprendan porque es muy común escuchar que se prepara leche canábica, la realidad es que la leche es en realidad una mezcla, una solución acuosa con suspensión de partículas grasas. Entonces, la leche entera de almacén, la que compramos de cualquier marca, tiene entre un 3 y un 5% de materia grasa, el resto es solución acuosa también. Entonces, no va a tener tanta potencia a la hora de poder solubilizar los cannabinoides en la leche. Entonces, ¿qué recomiendo en ese caso? Preparamos crema canábica, que tiene la crema de leche mayor porcentaje graso, y después esa crema sí podemos mezclarla con la leche tranquilamente para preparar una leche canábica, pero le va a ser mucho más eficiente disolver los cannabinoides en crema. Entonces, ¿qué podemos hacer con este aceite de oliva, por ejemplo? Y si queremos hacer una pizza, bueno, mandamos la pizza al horno con queso, con tuco, con los toppings que quieran, y cuando sale del horno, el aceite de oliva lo podemos preparar con unos tomatitos cherry, albahaca, romero, algún condimento, que de hecho las plantas aromáticas también aportan terpenos, pero no las plantas aromáticas secas que compramos en la dietética o en el almacén envasado, sino que plantas aromáticas frescas de huerta, porque ya sabemos que es el momento donde mayor concentración de terpenos van a llegar a tener. Entonces, el romero tiene terpenos, el orégano también, el tomillo también. Entonces, también podemos jugar con esto en la comida canábica para sumar terpenos, además de que también podemos utilizar los perfiles de terpenos que ya estén aislados o separados. Entonces, ahí ya tenemos quizás los dos primeros grandes bloques que tienen que ver con compuestos activos y que también tienen que ver con cómo preparar las bases gastronómicas. Y la metodología para preparar bases gastronómicas es un poco la que les comenté. Siempre va a ser a baño María, a 60 grados, si podemos medir la temperatura mejor, pero con que garanticemos que el agua de baño María no esté hirviendo, vamos bien, durante una horita. ¿Cuánta cantidad de materia grasa por cantidad de flores o de materia vegetal? No me gusta dar un rango siempre de que tantos gramos de flores por tantos mililitros de aceite por tantos gramos de manteca, porque es muy relativo, también depende de qué tan concentrada quieran prepararlo ustedes o qué tan diluida, o es decir, qué tan potente quieren que sea. Entonces, la recomendación que doy yo para simplificar un poco de no tener que andar por ahí siempre midiendo es que naden cómodas las flores en la materia grasa. Si tenemos manteca derretida, justamente que naden cómodas, que sea mayor volumen de materia grasa que de flores, porque lógicamente las flores también después van a absorber materia grasa. Entonces necesitamos darle el suficiente volumen de manteca derretida o de cualquier tipo de aceite o de crema
como para que las flores absorban parte de esa materia grasa e igual queden, como yo digo, nadando tranquilas en la materia grasa. ¿Cómo es el tema de la descarboxilación? Podemos descarboxilar las flores antes de infusionar en materia grasa y de esa forma ya estaría lista para usar esa materia grasa. Es decir, la manteca podemos directamente prepararla en una tostada y con una tostada con manteca y azúcar, o podemos preparar unos fideos con manteca, o podemos seguir avanzando en, por ejemplo, no sé, con esa manteca, con el aceite de coco o con el aceite de oliva, por nuestra sorpresa, podemos mezclarlo con chocolate derretido y de esa forma hacemos un chocolate. ¿Por qué? Porque las flores ya estaban descarboxiladas antes de infusionar. También, si es que la receta no lleva absolutamente nada de materia grasa, podemos jugar con algo muy interesante que por ahí no es tan conocido, es que se puede preparar azúcar y sal canábica. ¿Y de qué se trata el azúcar o sal canábica? Tenemos que descarboxilar las flores, disolverlas en alcohol apto de uso alimenticio, tridestilado de cereal, ¿sí? Alcohol tridestilado de cereal, o apto de uso potable, también pueden encontrar en el rótulo de la botella de alcohol. Y una vez que las flores descarboxiladas ya hayan macerado no más de 10 minutos en el alcohol, lo que vamos a hacer es filtrar ese macerado, primero con un tamiz y después con un filtro de café, un filtro de café de papel número 4. Y una vez que filtremos el macerado, lo único que tenemos que hacer es, en una fuente, verter sobre sal o sobre azúcar todo el alcohol y esperar a que se evapore. No voy a recomendar que se evapore en un horno, y porque fíjense que esto es una medida de seguridad. Tiene que ver con que el alcohol, cuando se evapora, es lógicamente inflamable, el alcohol líquido también. Entonces, si nosotros metemos una bandeja llena de alcohol al horno, vamos a tener problemas. Sé que es sentido común, pero también hay que aclararlo. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente dejo que el alcohol se evapore de forma natural, a temperatura ambiente, durante más o menos 3 días. Igual, más allá de que tenemos esta aplicación, para que me sepan, doy los cursos de cocina canábica en Academia de Educación Canábica, y ahí tenemos en los reels de Instagram de academiaeduca.ed, vamos a tener el reel de cómo hacer azúcar y sal canábicas. Y ahí también está el tutorial, que eso es un poco más explayado, y con material audiovisual que acompañe para que también el día que quieran prepararlo tengan el video donde recurrir, sí, simplemente por si les interesa después volver a ver alguna de estas recetas. Y después esto nos lleva, tenemos las bases gastronómicas, que es cualquier materia grasa, ¿sí? Manteca, crema, aceite de coco, aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de sésamo, y así podemos seguir con la lista de los aceites comestibles. Y después tenemos el último bloque fundamental de lo que es la comida canábica, que tiene que ver con la dosificación. Voy a hacer una aclaración. No soy muy fanática de dosificar la comida canábica en gramos de flores, porque la realidad es que cada genética va a tener su porcentaje de cannabinoides diferente. Entonces no podemos estandarizar en tantos gramos de flores una dosis si hay dos genéticas que una tiene 10% de THC y la otra tiene 20%. Estamos duplicando la dosis con la misma cantidad de flores. Entonces, ¿cómo se dosifica? Se dosifica con miligramos de cannabinoides, miligramos de THC, miligramos de CBD. Y acá entra un tema súper importante, que es el tema de conocer el material con el que vamos a trabajar. Y eso tiene que ver con también poder analizar clínicamente en laboratorios la genética, los formulados, las extracciones. Es decir, podemos ir con analizar las flores, podemos analizar las resinas o los extractos puros, o podemos analizar también los aceites. Entonces ya te va a indicar el porcentaje explícito de cannabinoides que tiene esa genética. Ahí podríamos entrar en cuestiones matemáticas, cálculos de concentración, que la verdad es que se podría poner un poco más tedioso. Sí voy a simplificarlo, pero quería aclarar el por qué en realidad quizás esto puede estar un poco erróneo, pero voy a simplificarlo para el que un domingo se despierta y quiere hacer una comida canábica y no tiene tiempo ese mismo domingo porque el laboratorio está cerrado de llevar a analizar sus flores para ver cuánto usamos en comida canábica. ¿Sí? Por una cuestión práctica,
Les aclaro que las dosis relativamente seguras, pero acá va a depender de cada persona en función de su tolerancia a los cannabinoides, del peso de la persona, de la frecuencia de consumo de la persona, si la dosis puede variar de persona a persona. Se estima más o menos entre 0,1 gramo de flores y 0,5 gramos de flores. Entonces, de medio gramo de flores para abajo, proporciona por persona, ¿sí? Y esto siempre se intenta ir aumentando la dosis gradualmente. Si ustedes ven que la primera vez que consumieron 0,1 gramos de flores por porción y vieron que los efectos no fueron tan intensos como deseaban, pueden la próxima vez aumentar un poco la dosis. Ahora, esta cuestión es para que tengan en cuenta un rango seguro, ¿sí? Nunca una dosis por persona debería excederse del gramo de flores por porción, que de hecho 1 gramo de flores ya es una dosis muy alta para personas con tolerancia muy alta al THC, ¿sí? Entonces, tenemos que centrarnos en lo posible en esos términos. Habiendo dicho esto, quería hacer como justamente esta breve introducción de los conceptos teóricos más fundamentales, ¿sí? Como les dije, compuestos activos, preparado de bases gastronómicas y dosificación, para poder aprovechar y dar más tiempo, que quizás era lo que no habíamos tenido en las charlas anteriores, ni en el taller de la ESCO, ni en la charla anterior de ciclocannabis, para las dudas del público. Por eso hoy queríamos hacer a modo de consultorio canábico, después de haber dado este gran pantallazo o gran introducción. Por lo pronto, hicimos primero preguntas en redes sociales, ¿sí? Aquí teníamos una tipo preparada con las preguntas que habían hecho vía mi Instagram personal, el Instagram de la academia y el Instagram también de la cuenta de Costa Cannabis. Hice una selección, porque por suerte fueron muchas preguntas que llegaron, pero hice una selección de algunas, ¿no? ¿La diapo? Bien. De las preguntas más frecuentes, ¿sí? Bueno, una ya la respondí un poquito en la charla, ¿sí? ¿Cuánto tiempo debería dejar la materia para que se infusione bien con la manteca? He leído recetas donde hay gente en internet, que hay que tomar siempre con pinzas lo que vemos en internet, que decían que he llegado a leer hasta 8 horas de infusión, y la verdad que es un despropósito tanto tiempo. Los cannabinoides son altamente solubles en la materia grasa. Entonces, realmente, si lo vamos a estar haciendo en baño María a 60 grados para evitar también seguir dándole más temperatura al THC o evitar la oxidación, si es que eso es lo que buscamos, en baño María a más o menos 60 grados durante 1 hora de infusión, estamos bien. Con la resina con los extractos es un poquito diferente porque es literalmente solamente disolver el extracto en la manteca y esperar a que se disuelva completamente, que no queden pedacitos de resina flotando. Una vez que se disolvió completamente el extracto, ya estaría listo. Pero en cuanto a las flores, con 1 hora en baño María estamos bien. Acá hay otra pregunta que me interesó un montón, que es justamente la segunda, que dice, por ejemplo, si tengo unas flores con X sabor, y si hago leche canábica, que como ya vimos, conviene ser crema canábica y después la crema disolverla en leche, con esas flores, ¿se pierde el sabor? Aquí hay un tema. Las flores y las hojas, o las chalas, que a veces también, o las maniculas finas, que también se usan para la comida canábica, no solo contienen cannabinoides y terpenos, también contienen otros compuestos. Entre ellos, la clorofila y los flavonoides. Que si bien los flavonoides, por ejemplo, tienen un montón de efectos farmacológicos y se aprovechan un montón en el ámbito del cannabis medicinal, son los responsables de los sabores amargos de la comida canábica. No sé si alguna vez le pasó que hicieron comida canábica y que el sabor les parecía invasivo o amargo o muy intenso. En realidad los responsables ahí serían los flavonoides. Entonces uno no percibe tanto el sabor o el aroma de las flores en la comida si usa justamente las flores. El truco para evitar que la comida tenga sabor invasivo es usar extracciones o concentrados. Que el que yo más recomiendo es la extracción con alcohol en frío y después por evaporación del alcohol. También tenemos videos, reels de tutoriales de cómo hacer la extracción en Academia Educa. Pero si quieren también pueden escribir y les mandamos el video, que está bastante abajo en el perfil. Ahora, si queremos replicar el sabor y el aroma, lo que tendríamos que hacer es utilizar los terpenos que tiene la planta de cannabis, que los vamos a haber perdido cuando los refusilemos, ¿sí?
y buscamos agregarle el perfil de terpenos de esa genética a la comida que vamos a preparar. Entonces, de esa forma preservamos los aromas y los sabores de la genética, aunque hayamos perdido justamente los terpenos en la descarboxilación. Después acá hay una pregunta también súper interesante que es, ¿puede ser un bizcochuelo que se descarboxile en la cocción? Bueno, este es justamente también algo que me interesaba abordar porque ahí es donde empezamos a jugar con los efectos que queremos generar. Siempre que nosotros metamos las flores o los cannabinoides en realidad a cocción adentro del horno para una receta de repostería, ya sea dulce o salada, siempre las temperaturas del horno y las temperaturas de cocción de la comida van a ser más altas que lo que necesita el THC. Entonces, toda aquella comida que mandemos con cannabinoides adentro al horno, posiblemente vamos a obtener algún formulado con altas concentraciones de CBN o lo suficientes para que tenga efectos sedantes. Si nosotros queremos evitar esto, tenemos que descarboxilar las flores aparte y después ver cómo las introducimos, ya sea derritiendo aceite de coco con chocolate o preparando un aceite de oliva para complementar la pizza una vez que sale del horno. Justamente con chocolate podemos preparar una ganache de chocolate para una torta. Con el aceite de oliva podemos preparar aderezos. Entonces, si queremos hacer unas hamburguesas canábicas, lo que podemos hacer es con el aceite de oliva preparar una alioli, ¿sí? O una mayonesa casera. Y de esa forma tendríamos una mayonesa, un alioli canábico que podemos aportar que no le dimos más cocción que la de la descarboxilación, ¿sí? Es decir, ahí uno tiene que entrar un poquito en el jugar con estas cuestiones. También podemos hacer licuados canábicos utilizando el azúcar canábico. Eso lo hemos preparado y la verdad que queda muy rico. Pero justamente lo que pregunta acá es que si nosotros podemos descarboxilar la cocción, en la cocción la respuesta es sí. Y si nosotros queremos sí o sí mandar las flores al horno, tenemos que saber que se va a generar un poco de CBN, pero que es mejor descarboxilar en la misma cocción de la comida que sumarle un paso más de descarboxilación previo que le estamos dando más temperatura de THC para que se pueda oxidar y generar efectos somníferos o sedantes. La siguiente dice, para mayor efectividad, ¿es mejor hacer infusión en grasas o con una extracción de RCO? La extracción de RCO es justamente la que les comenté, que es la extracción con alcohol, ¿sí? Entonces sí, efectivamente trae muchísimos beneficios y es un salto de calidad en la comida canábica el utilizar resinas, extractos y particularmente el RCO en comparación a cuando usamos con flores, porque ahí eliminamos no solo los sabores invasivos y el color verde de la comida, sino que también podemos estandarizar y dosificar mucho mejor si tenemos el análisis de la resina, mucho más preciso. Esta pregunta me gustó, que es, la verdad nunca cociné con cannabis. ¿Qué me recomendás para alguien principiante en la cocina? Y yo esta receta la di en este momento de la charla, que es el chocoloco. El chocoloco me parece, o el chocolate canábico, me parece una de las mejores recetas para empezar, ¿sí? Para que sea tu primera receta, tu primera experiencia, porque es simple, podés controlar vos las temperaturas y los efectos que querés conseguir. Entonces, ¿qué hacemos? Descarboxilamos las flores, baño María en manteca o aceite de coco. Ustedes eligen. Una vez que termina, durante una hora, baño María bajito, con las flores ya descarboxiladas. A ese aceite de coco, una vez que lo filtramos, o esa manteca, una vez que la filtramos, podemos agregarle también una o dos gotas de terpenos. Fíjense que los terpenos aislados a puro son muy concentrados, son muy invasivos, entonces si nos pasamos, va a tener sabor muy invasivo. Por eso se usan de a pocas gotas por preparación. Le podemos poner terpenos a esa manteca o ese aceite de coco y lo único que resta es derretirlo con chocolate. Y de esa forma, una vez que solidifique el chocolate, tenemos un chocolate listo para comer. ¿Cómo pensamos la dosificación? Que de hecho creo que es una de las preguntas por acá que había, o las proporciones entre manteca y cannabis. Bueno, si de ese chocolate que nosotros vamos a preparar van a comer X cantidad de personas que tienen tolerancia baja al THC, vamos a optar por entre 0,1 y 0,2 gramos de flores por persona. Y en función de las porciones que queramos preparar, son la cantidad de gramos de flores que vamos a usar. No hay mucho más detrás de eso si lo queremos hacer simple y práctico. Después, si queremos llegar a dosis precisas, puntuales, miligramos de cannabinoides por mililitro de aceite, podemos hacerlo a partir también de los análisis. Entonces,
bueno, el chocolomo. Bueno, acá preguntan, quisiera saber cómo escamochilar adecuadamente la hierba seca, por favor. Como les había comentado. Hornito eléctrico, 110 grados durante 40 minutos y esa es la temperatura estándar de escamochilación del THC. Bueno, ¿qué sí cómo hago para escamochilar si no tengo un termómetro para calcular la temperatura del horno? Ese es un problemón, porque realmente creo que la parte más importante de todo esto es el control de temperatura. En todo caso, supongamos que estamos en un escenario donde no tenemos hornito eléctrico, tenemos solo el horno a gas, y acá tenemos dos opciones, y no tenemos cómo controlar la temperatura. Acá tenemos dos opciones. O prendemos el horno al mínimo y dejamos la puerta abierta del horno, lo cual no es muy seguro, por eso tampoco lo recomiendo, porque justamente puede haber un montón de gas. Lo mejor va a ser, eso es para bajar la temperatura. Otra opción es ponerla, las flores, en algún tipo de bolsa o de recipiente apto temperatura, ¿sí? Normalmente yo digo las bolsas simples, pero selladas al vacío y apto a temperatura. De esta forma, al sellar al vacío también evitamos la oxidación, porque no habría presencia de oxígeno, adentro de agua hirviendo. ¿Qué pasa? Si son 100 grados exactos, que es la temperatura del agua hirviendo, vamos a tener que expandirlo durante una hora exacta a 100 grados. Si son 110 grados, tenemos que expandir las flores durante 40 minutos. ¿Sí? Entonces, si no tenemos horno y no tenemos termómetro, la mejor forma de controlar la temperatura es con agua hirviendo, que sabemos que el agua hierve a 100 grados. Ese es nuestro termómetro. Lo importante es que las flores no se mojen. Hay gente que lava la clorofila, los flavonoides en agua. Yo no soy muy fan de ese método, más que nada por cuestiones bromatológicas, porque después las flores van a tener agua, esa agua nosotros la vamos a pasar a la materia grasa que estemos preparando, y cuando preparemos la materia grasa y la envasemos, nos va a quedar actividad cosas dentro de la manteca, por ejemplo, y eso es lo que va a hacer que se nos pudra más rápido o más fácil. Entonces, por eso no recomiendo lavar las flores. Si queremos evitar los sabores amargos, lo mejor que podemos hacer es una extracción. Y si preparamos manteca canábica con flores que previamente pasamos por agua, no vamos a perder compuestos activos porque los cannabinoides y los terpenos solubles en agua no son, por ahí sí perdemos por la temperatura, pero lo vamos a bajo, pero los terpenos, pero no los cannabinoides. Pero si vamos a preparar una manteca de esa forma, tenemos que asegurarnos que toda esa manteca la vamos a usar ese día. Ya no se va a poder almacenar porque se va a poner fea rápido, y eso respeta el problema. Entonces, lo mejor sería en alguna bolsa resistente a las temperaturas, adentro de agua hirviendo durante una hora. Y aquí hay una pregunta que fue en un comentario de la publicación del Costa Cannabis de este ciclo. Dice, más allá de que necesiten estar acompañados de contenido graso, ¿hay una alternativa para cocinar alimentos fritos sin cantidad de THC? Esta es una muy buena pregunta, pero ¿qué pasa con la fritura y los cannabinoides? Los cannabinoides son solubles en aceite. Entonces, si nosotros preparamos una milanesa con cannabinoides, cuando la mandemos a fritura, se nos van a disolver, o buñuelos, o cualquier preparación que llevemos a fritura, se nos van a disolver los cannabinoides en el aceite, vamos a perder el THC o el CBD que teníamos formulado, y va a quedar en el aceite de fritura, y la verdad que no le recomiendo a nadie que se coma muchas veces el aceite de fritura en ese caso. Entonces, la realidad es que podemos intentar evitar freír los alimentos que tengan cannabinoides para no perder estos cannabinoides. Pero ¿cómo podemos jugar con esto? Bueno, ¿querés hacer unos buñuelos? Prepárate unos buñuelos dulces. Prepárate una crema chantilly con cannabinoides para desviar los buñuelos. ¿Querés hacer cualquier otra preparación? Unas milanesas o un pescado un pescado frito. Bueno, preparemos un alioli con el aceite de oliva. Es decir, juguemos un poco a que por ahí no necesariamente el plato tiene que tener los cannabinoides. Yo creo que, si bien se hizo muy famoso el Brad Piloto, nos dejó algunos clichés que por ahí no son del todo correctos en términos de técnicas o de cómo tenemos que actuar. Porque nos hace pensar que para que la comida sea canábica, adentro del horno tiene que haber cannabinoides. Y la realidad es que podemos simplemente algún acompañamiento, algún topping, en algún otro componente del plato que no tenga cannabinoides, podemos incorporar al plato principal los compuestos activos de los que venimos charlando. Bueno, estas son las preguntas que
generales que surgieron de las redes sociales y me gustaría también dar el espacio y el tiempo para las preguntas del público. Así que acá igual me va a acompañar Pablo. Si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano y si se puede acercar para acá o hablar fuerte y claro, va a estar bueno. ¿Alguien tiene alguna duda para preguntarle a Juliana? Ahí. Primero acá y después acá, ¿sí? Perfecto, sí. A ver, ¿querés decirlo más fuerte? No me interesa comerme las flores. ¿Las puedo poner a la preparación? Las flores en la preparación. Es una técnica interesante. De hecho, en algún momento lo hacía para simplificar el paso, ¿sí? La verdad que también a veces casa de herrero, cuchillo de palo. Un día me despertaba, tenía las flores y me quería hacer un budincito y digo, bueno, listo, pico las flores, la mando a la masa del budín al horno y cuando salgo, listo, rapidísimo, sí, preparar la manteca, sí, analizar las flores, como les digo, haciendo todo como no hay que hacerlo. Lo he hecho también por cuestión de practicidad, de facilidad, de algo más rápido, más bien, a ver, tiene sus pros y sus contras. Como poder se puede, ¿sí? Vos picás las flores, las pones en la mezcla, en el horno se te van a descarboxilar en la cocción del budín. Con la manteca o el aceite que lleva el budín también va a ayudar como aceite vehicular para que nuestro cuerpo lo absorba y efectos va a tener. ¿Cuáles son las contras? Más que nada que puede ser bastante irritante para todo lo que es el tracto gastrointestinal, así que si son de panza, problemas sensibles, les recomendaría no usar esta técnica porque puede caer bastante pesado a la panza. Tiene que ver con más por ese lado. Ahora, en términos teóricos, sí, funciona. El efecto más general es mucho más fresco, mucho más fácil, mucho más rápido. No es un método del que hay que abusar, porque después estamos con dolores de panza crónicos, o sea, no te viene y en realidad tiene que ver con que a nuestro cuerpo le va a costar mucho más procesar los cannabinoides, que son resinosos, ¿verdad? Si no están disueltos previamente en alguna materia grasa. La respuesta es sí, pero no lo hagan muy seguido. Ahí está, claro. Sí, pero no muy seguido. Por acá, sí. Excelente pregunta. Me gustan esas preguntas también de aplicación directa a la receta. Acá la pregunta de su nombre, Rita. La pregunta Rita, sobre qué salsa podemos preparar. Salsa de tomate, salsa bechamel, pesto. La respuesta es todas. ¿Sí? ¿Cuál es la base gastronómica de esto? El aceite. ¿Y con qué podemos jugar? Con el aceite de sésamo si queremos hacer una salsa más oriental. Con el aceite de oliva para el pesto, por ejemplo, con el aceite de girasol o de oliva también para salsa de tomate. Pero ¿qué aconsejaría yo? Descarboxilar las flores por un lado, disolver o preparar el aceite que nosotros vayamos a utilizar en la salsa de mano María durante una hora, 60 grados, como ya había comentado, y preparar la salsa por otro lado. Cuando la salsa ya esté lista y estemos por servir o emplatar, le ponemos los mililitros de aceite necesarios en función de la dosificación que queramos hacer una vez que ya terminamos la cocción. ¿Por qué? Porque de esta forma los cannabinoides van a su temperatura y la cocción de la salsa a la temperatura que les corresponde. Entonces de esta forma jugamos con el preparado de salsa para la pasta o para cualquier otro plato. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta para Juliana? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí adelante, sí, por favor, fuerte y claro. ¿Me puedes sacar el micrófono si quieres hacer eso? Después te va a costar, sí y no. A ver, lo mejor es sumar una materia grasa que ya esté infusionada con cannabinoides, porque te va a